¿Qué tal amigos? Yo soy Edelviradón Soldevilla, yo internista, y te traigo un tema sobre diabetes, uso de antiagregantes plaquetarios y cómo se trata a un paciente diabético con insuficiencia cardíaca. Acompáñame. Bien, de la revista ALAD de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que es una guía relacionada a diabetes, medicina basada en la evidencia del 2019, te traemos de los 14 capítulos que contiene esta guía, el capítulo 14, enfermedad coronaria en el paciente con diabetes tipo 2. ¿Y qué es lo que vamos a tratar? Vamos a tratar en este punto el tratamiento con antiagregantes plaquetarios y la insuficiencia cardíaca en personas adultas con diabetes tipo 2. Acompáñame. Bien, y la pregunta que plantea esta guía es: ¿cuándo y cómo se debe iniciar tratamiento con antiagregantes plaquetarios en pacientes con diabetes? Un paciente diabético y que además tenga una enfermedad coronaria o un equivalente a ella debe de tomar aspirina o el ácido acetil salicílico en una dosis que puede oscilar entre 75 y 150 miligramos al día. Esta es una recomendación A. Asimismo, aquellos pacientes que tengan alergia a la aspirina se debe de reemplazar por clopidogrel. Eso es importante tener en cuenta. Pero si yo tengo un paciente que ha presentado un síndrome coronario agudo, después del mismo se recomienda la terapia combinada de ácido acetil salicílico y clopidogrel juntos hasta por un año. Esta tiene una recomendación B. No es necesario, sin embargo, el uso de ácido acetil salicílico en pacientes diabéticos que no han tenido enfermedad cardiovascular demostrada. Esto es importante tener en cuenta. O sea, en pacientes que no han tenido enfermedad cardiovascular demostrada, no se recomienda el uso de la aspirina. Sin embargo, se podría brindar en pacientes selectos, sin enfermedad cardiovascular preexistente, pero con múltiples factores de riesgo cardiovascular. Esta es una recomendación A. Hay muchos estudios relacionados a prevención secundaria en el que el ácido acetil salicílico disminuye la morbimortalidad cardiovascular en diabéticos. Asimismo, el clopidogrel ha demostrado reducir eventos cardiovasculares también en los diabéticos. De nuevo, los estudios demuestran que el paciente diabético sin antecedentes de enfermedad cardiovascular no se beneficia en el uso de la aspirina para la prevención primaria de eventos cardiovasculares. Por el contrario, potencia y existe mayor tendencia a desarrollar sangrado gastrointestinal o de cualquier otro origen. Por eso, la aspirina en diabéticos sin enfermedad cardiovascular previa no tiene una relación de riesgo-beneficio llamativa. Ahora nos corresponde hablar sobre insuficiencia cardíaca en el paciente diabético. ¿Cuándo y cómo se debe tratar la insuficiencia cardíaca en personas adultas con diabetes mellitus tipo 2? Bueno, se debe de comentar que cada incremento del 1% en la hemoglobina glicosilada por encima de la meta establecida para un paciente determinado, y además de eso, el tratamiento con tiazolidinedionas se asocia con mayor incidencia de insuficiencia cardíaca. Tener mucho cuidado del uso de las tiazolidinedionas en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se recomienda para estos pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca realizar un entrenamiento físico ordenado, un entrenamiento físico con un apoyo de un profesional especializado en el tema. Además, tiene que existir un monitoreo de la función cardiopulmonar periódico, además de las intervenciones educativas para que exista un autocuidado. Todo esto
va a conllevar a mejorar la capacidad cardiovascular y la calidad de vida en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Tiene que existir además una estrategia de prevención para enfermedad arterial coronaria y control hipertensivo adecuado. Todo esto va a conllevar a una mayor evidencia para prevenir la insuficiencia cardíaca. Los pacientes con elevado riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular documentada, mientras exista un tratamiento con el inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, o sea, los inhibidores SGLT2, disminuyen el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca e incluso disminuye el riesgo por muerte cardiovascular. Está indicado el uso del SGLT2 o de los inhibidores SGLT2. También los estudios demuestran que el tratamiento para insuficiencia cardíaca sistólica en un paciente diabético se pueden utilizar tres tipos de antagonistas neurohumorales: los IECA o ARA, no la combinación, IECA o ARA, los beta bloqueadores como por ejemplo el metoprolol, el bisoprolol y el carvedilol, y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides como la espironolactona o la esplerenona. ¿Cómo justifica esta guía lo vertido en las diapositivas previas? Para prevenir la insuficiencia cardíaca, los estudios que se detallan en la bibliografía de esta guía que se pone en la descripción es prevención para enfermedad arterial coronaria, control hipertensivo adecuado y aún más que el control intensivo de la glucosa en comparación con el tratamiento estándar. Esta tiene una evidencia moderada. Asimismo, existe poca evidencia sobre el control glicémico ideal en diabéticos y que cursen con insuficiencia cardíaca. Se ha demostrado también a través de los estudios que la tiazolidinedionas incrementan la incidencia de insuficiencia cardíaca, por lo tanto está contraindicado. Mayor frecuencia incluso con la rosiglitazona. Esta tiene una evidencia alta. La alogliptina no ha demostrado incrementar el riesgo de insuficiencia cardíaca ni de muerte en pacientes sin insuficiencia cardíaca antes de un evento coronario agudo. Esta tiene una evidencia moderada, de tal manera que se podría utilizar. La saxagliptina incrementa, sin embargo, el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, por lo tanto estaría contraindicado de forma relativa. La sitagliptina y la linagliptina tienen un efecto neutro, de tal manera que se podría utilizar en los pacientes ya con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tiene un efecto neutro en el riesgo de hospitalización. Tiene una evidencia moderada. Ahora, los pacientes con elevado riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular ya documentada podrían utilizar un inhibidor SGLT2 como la empagliflozina. Este disminuye el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y por muerte cardiovascular. Esto nos demuestra la bibliografía correspondiente y está recomendado con una evidencia alta. Algo similar, y los resultados también lo avalan ya respecto del uso de la canagliflozina y la dapagliflozina. Las recomendaciones que nos brinda la guía canadiense sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2 en pacientes además con insuficiencia cardíaca las resumimos en estos puntos. El mismo tratamiento para insuficiencia cardíaca que existe para pacientes en general. Esto de la misma forma que para el diabético, para la insuficiencia cardíaca. Si la tasa de filtrado glomerular está por debajo de 60 mililitros por minuto o
la combinación con bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué se debiera hacer? Iniciar la mitad de la dosis del IECA. Además de eso, se debe hacer un monitoreo estricto de los electrolitos, la creatinina, la tensión arterial, el peso y los síntomas asociados para tener una idea clara de cómo seguir atendiendo a este paciente con insuficiencia cardíaca. Titular la dosis de los medicamentos con su monitoreo evidente de la presión arterial, del potasio sérico que podría estar elevándose e incluso de la creatinina. Esta tiene una evidencia alta. Los ARA2 tienen una equivalencia a los IECA y estas recomiendan en intolerantes a los IECA. En insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo por debajo de 35% y cursen con síntomas persistentes de insuficiencia cardíaca, a pesar del tratamiento con IECA, en ellos se podría agregar un antagonista del receptor de mineralocorticoides, que es lo que ha demostrado esta combinación. Reducen la morbimortalidad. Evidentemente se debe tener en cuenta la determinación de la concentración de potasio y la tasa del filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque puede existir una coexistencia, y esto es frecuente, de insuficiencia renal sobreagregada. ¿Qué más nos dice la literatura y la bibliografía respecto del uso de beta bloqueantes? Se podría añadir al estándar del tratamiento en pacientes con una fracción de eyección de menos del 40%, y esto reduce mortalidad y hospitalizaciones en diabéticos y no diabéticos incluso. Tiene una evidencia alta. Asimismo, pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca sistólica, el uso de la digoxina disminuye las hospitalizaciones. Se sabe a través del estudio DIG que no mejora morbimortalidad esta droga. Sin embargo, se puede utilizar para disminuir la sintomatología y la cantidad de hospitalizaciones. Tiene evidencia muy baja por eso. Ahora, si nosotros queremos utilizar la darbepoetina, esta está contraindicada prácticamente en pacientes con insuficiencia cardíaca, puesto que incrementa el riesgo de enfermedad vascular cerebral, de tal manera que se debe evitar su administración y tiene una evidencia moderada. ¿Cuándo y cómo se debe tratar la enfermedad cerebrovascular en personas adultas con diabetes? Esto lo vemos la próxima semana. Muchas gracias.